Bueno, por una parte habíamos visto, en principio, comentando algo de Schelling, que el entender un saber, que en definitiva ha de consistir en la presencia de algo que es todo uno, en la presencia de un uno todo, en la presencia de un absoluto, el entender, fuera del cual no queda nada, el entender un saber de este tipo, un saber entendido así, el entenderlo, ese saber de modo que haya de constituir una especie de continuado fracaso, como veíamos que ocurría, ¿no? El entenderlo así parece bastante evidente, bastante comprensible, parece bastante concorde con el fondo de la cuestión, puesto que efectivamente esa noción de uno todo, que hemos visto que es característica del idealismo, por ejemplo, frente a Kant, ¿no? Esa noción de uno todo es la noción de algo que no deja nada fuera. Entonces ocurren dos cosas, sea como sea el modo en que se trate, el modo en que se resuelva el problema de formular ese uno todo, ocurren dos cosas. Por una parte que cualquier determinación, cualquier esto o aquello, cualquier ser esto o ser aquello, o cualquier ser o no ser de esto o de aquello, en que haya o no haya cualquier mota de polvo, ¿no? En que haya o no haya cualquier mota de polvo, como proponíamos, es algo en lo cual en el fondo lo que está en juego es el todo, y no simplemente esa mota de polvo aisladamente. Aquello de que si la mota de polvo la hay, digamos, eso quiere decir que para que no la hubiese tendría que todo lo demás ser también distinto, tendría que no haber también todo lo demás que hay, pues que todo está vinculado con todo, ¿no? Y lo mismo si la mota de polvo no la hay, entonces para que la hubiese tendría que en cambio no haber todo lo que hay, ¿no? Bueno, entonces por una parte, por lo tanto, cualquier determinación en el fondo expresa el uno todo. Cualquier determinación en el fondo expresa el uno todo. Por una parte es eso, pero por otra parte ocurre que cualquier determinación que pretenda expresar el uno todo tiene que fracasar, efectivamente, puesto que uno todo quiere decir que no deja nada fuera, y por lo tanto que tampoco es definible o determinable de ninguna manera, ¿no? Todo lo que sea determinar, implica que algo queda fuera. Todo lo que sea ponerle, aunque solo sea ponerle a algo un nombre, dado que el nombre significará algo, ¿no? Dado que el nombre siempre significará algo, ¿no? Dado que el nombre significará algo, pues siempre habrá entonces algo que queda dentro de los significados que tiene algo dentro, ¿no? Es un clásico esto, ¿no? Es un clásico que ha aparecido muchas veces, ¿no? Aquello de, bueno, que aparecerá por ejemplo en la marcha de Hegel, por ejemplo, ¿no? Que si dices, por ejemplo, infinito, el hecho de decir infinito, lo infinito, ¿no? El hecho de decir lo infinito, pues ya hay un cierto fracaso interno, una cierta incompatibilidad, una cierta autocontradicción, porque si dices infinito, pues lo estás contraponiendo a finito, ¿no? Y entonces se contrapone a algo, y al contraponerse a algo ya no es infinito, ya tiene límites, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo infinito, si es infinito, se contrapone a finito, por lo tanto deja fuera finito, y por lo tanto ya no es infinito, ¿no? Bueno, ya no es infinito,
Bien, este tipo de razonamiento, que por otro lado es perfectamente válido, pues ha ocurrido ya muchas veces con anterioridad y vuelve a ocurrir en el tramo de la historia de la filosofía que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver. Decimos, por una parte, toda determinación ha de expresar lo uno todo, toda determinación que es auténtica ha de expresar el uno todo, ha de expresar el absoluto, de la mota de polvo, pero por otra parte, cualquier intento de expresar lo absoluto, pues digamos, solo se justifica por su propio fracaso, solo se justifica por su propio fracaso. Por lo tanto, un saber entendido en esta perspectiva tiene que ser en efecto una especie de fracaso continuado, ¿no? Una especie de fracaso continuado. Por eso, en efecto, no tiene nada de raro ni de imprevisible esa situación a la que llegamos con Schelling, de que habíamos visto por qué, al poner en la base como, digamos, aquella figura o aquella intuición, ¿no? Aquella intuición a partir de la cual se desarrolla toda una síntesis conceptual que es el saber mismo, ¿no? Al poner en la base una intuición que coincidía con cierta reinterpretación, como vimos, de lo estético kantiano, pues lo que hacía era ni más ni menos que incorporar aquello que en efecto ya estaba en Kant, que es que lo estético es precisamente aquella situación en la cual, en la cual se sigue siempre buscando el concepto adecuado y no se encuentra nunca, por así decirlo, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, se sigue buscando siempre y no se encuentra nunca, este continuado fracasar, pues sí que es verdad que coincide con una característica del saber tal como ahora se está entendiendo el saber, ahora que decir el idealismo, puesto que en efecto, es decir, todo saber en el fondo ha de ser saber de lo absoluto, pero al mismo tiempo toda determinación de lo absoluto ha de ser un fracaso, porque desde el momento en que es determinación, lo absoluto la desponja, ¿no? Desde el momento en que es determinación delimita una cosa frente a otra, y entonces precisamente por eso pues, ya no es absoluto. Bien, entonces, o sea, todo intento de nombrar lo absoluto, pues ha de ser un fracaso, ¿no? Ha de ser un fracaso y de alguna manera, pues para lo que sirve es para eso, y ha de ser todo lo serio que pueda ser, precisamente para que el fracaso no sea trivial, sino que sea efectivamente revelador de la cosa misma, y para que el fracaso no se deba a inercia del dicente, sino que se deba a la cosa misma, ¿no? Bueno, tan evidente es esto, de que el concepto que se tenga, sea el que sea, cualquier quiz, cualquier algo, cualquier determinación, ha de pretender responder a lo absoluto o nombrar lo absoluto, y de que al mismo tiempo, puesto que pretende nombrar lo absoluto, ha de ser un fracaso. Tan evidente es esto, decíamos al final de la clase de ayer, que no se entiende muy bien qué falta hace, dar a este fracaso interno necesario de la pretensión de decir lo absoluto. No se ve muy bien qué falta hace darle a este fracaso la interpretación de fracaso en la conceptuación de alguna figura, ¿no? De fracaso en la interpretación de la obra de arte, por ejemplo, como decía Schelling, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se ve la necesidad, bueno, a lo mejor sí se ve, pero parece que surgen dudas de, digamos, si es tan evidente de suyo, que cualquier determinación ha de ser en el fondo una determinación del uno todo, que tras de la mísera mota de polvo está el uno todo, y que al mismo tiempo la determinación del uno todo tiene que ser internamente un fracaso, ¿no? Tiene que ser internamente un fracaso. Entonces, digamos, ¿qué motivo hay para darle a esto que parece tan evidente, sin necesidad de referirse a
a la cuestión de interpretar figura alguna que nos encontramos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de darle a esto el carácter de, o atribuirle a esto el carácter de fracaso precisamente en la interpretación de determinadas figuras, ¿no? Por ejemplo, en la interpretación de la obra de arte, ¿no? Como decía Schelling, ¿no? Porque vamos a ver, si el fracaso es inherente a la pretensión de nombrar lo absoluto. Y si cualquier determinación en el fondo es una mención de lo absoluto, o sea, cualquier mención en el fondo es una mención de lo absoluto, ¿no? Cualquier mención en el fondo es una mención de lo absoluto. Entonces ese fracaso, o sea, puesto que cualquier mención tiene ese carácter de mención de lo absoluto, y a la mención de lo absoluto le es inherente fracasar, entonces en cualquier mención que hagamos ha de haber un fracaso interno, ¿no? Ha de haber en definitiva algo así como una contradicción interna, ¿no? Ha de haber algo así como una contradicción interna, porque siempre será mención de algo que sin embargo no se puede mencionar, ¿no? O sea, siempre será mención de algo que escapa a la mención, ¿no? Entonces, siempre habrá una contradicción interna, subrayo, interna. Por lo tanto, no una insuficiencia exegética en relación con cierta figura que nos encontramos, ¿de acuerdo? Sino insuficiencia interna, ¿de acuerdo? Insuficiencia interna, fracaso interno, ¿de acuerdo? Fracaso interno. Schelling nos hablaba de un fracaso en la tarea de traducir a concepto cierta intuición, ¿no? Schelling nos hablaba de un fracaso en la tarea de traducir a concepto cierta intuición. Pero, ¿qué falta hace darle al fracaso precisamente esa interpretación o esa lectura? Si el fracaso tiene que serlo de todos modos, es decir, porque cualquier determinación está condenada a fracasar, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que cualquier determinación, en el fondo, lo que menciona es el uno todo, lo que menciona es todo, en cada mota de polvo está todo, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier determinación lo que menciona en el fondo es todo, y la pretensión de mencionar todo es una condena al fracaso, puesto que cualquier mención delimita y implica de todo, ¿no? Si cualquier mención es una mención de todo, y mención de todo quiere decir autocondena al fracaso, entonces cualquier mención por el hecho de ser una mención, cualquier determinación por el hecho de ser una determinación, pues ha de contener su propio fracaso, el suyo mismo, no su fracaso como presunta interpretación de cierta figura, ¿no? Sino simplemente su fracaso interno. Internamente es mención de algo que en lo que efectivamente está implicado todo, ¿no? Y la pretensión de mencionar todo es una pretensión que se siembra la hierba bajo los pies, en cuanto que es mención ya es delimitación y entonces ya no es todo, ¿no? Pero esto afecta a cualquier determinación como determinación. El razonamiento que acabamos de hacer ahora se refiere a cualquier determinación como determinación. O sea, cualquiera lo es, cualquiera pretende ser lo del uno todo, y cualquiera, en cuanto que pretende ser lo del uno todo, tiene que fracasar. En cuanto cualquier determinación tiene que fracasar por sí misma, por su propio carácter de determinación, no solamente porque no resulte suficiente para interpretar cierta figura que tenemos delante, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? ¿De acuerdo? Sino en sí misma, internamente, por así decirlo. Entonces, la pregunta siguiente es, y cuidado, no estamos diciendo que Schelling no pueda tener una respuesta a esto, cuidado, no estamos diciendo tal cosa. Eso haría falta con esto muchos años, ¿no? Y antes de llegar a semejante conclusión a la que me temo que no se llegaría nunca, ¿no? Pero por de pronto se plantea la cuestión, Es decir, si es así, y si el fracaso es inherente a la condición misma de concepto, por decirlo de alguna manera, puesto que cualquier concepto ha de ser en el fondo un concepto de uno todo, ¿no? Recordar lo de la mota del polvo, y eso implica
fracaso ha de ser fracaso interno de cada concepto. Entonces, ¿qué falta hace darle una interpretación, digamos, no interna, sino externa? Es decir, el fracaso de ese concepto en cuanto a su posibilidad de interpretar, en cuanto a su posibilidad de ser regla para la construcción de esta obligación, ¿no? Vamos a ver, antes de desarrollar esta pregunta, tenemos que sacar tenemos que, digamos, extraer algunas conclusiones provisionales, hacer algunas inferencias a partir de lo que hemos dicho, de que toda determinación pretende ser determinación del uno todo, ¿no? Que detrás de cada mota de polvo está todo, como hemos dicho, y por lo tanto, cuando hablamos de la mota de polvo, pues, digamos, creemos que estamos hablando de la mota de polvo, pero en el fondo no estamos hablando de la mota de polvo, ¿no? Entonces, a partir de esto, y la consecuencia que eso tiene, que es de que cualquier determinación desarrollada suficientemente, pues ha de revelar internamente su propio fracaso, es decir, ha de resultar contradictoria, ha de resultar inconsistente, ha de hundirse, ¿no? Estas dos cosas tenemos que hacer alguna digamos, matización, alguna aclaración. Vamos a ver. ¿Por qué en principio la mota de polvo no resulta contradictoria? ¿No? Hay una mota de polvo y hay una mota de polvo. O sea que, bueno, podría decir, a ver, pues muéstrame que es contradictoria la mota de polvo, ¿no? Eso ya es una mención, ya es una determinación, ya es un concepto, como le queráis llamar, ya es un quid quiere decir un qué, ¿no? ¿De acuerdo? Ya es un quid, un algo, ¿no? Ya es un quid, bueno, ¿en qué tiene eso de contradictorio? Vamos a ver, precisamente la mota de polvo, así mencionada, no tiene nada de contradictorio, precisamente porque oculta por completo, deja por completo en la sombra su condición de mención del todo, de mención del todo. ¿De acuerdo? Es decir, es verdad que aquí, haciendo filosofía, o por lo menos intentando hacerla, ¿no? Pues llegamos a la conclusión de que detrás de cada mota de polvo está todo, y que por tanto el ser o no ser de la mota de polvo es una alternativa concerniente no a la mota de polvo, sino al uno todo, ¿no? Y que por lo tanto, o sea, llegamos a esa conclusión haciendo filosofía, pero haciendo filosofía, no hablando de una mota de polvo. Cuando hablamos de una mota de polvo, esas conexiones que llevarían de la mota de polvo a más allá, y de más allá a más allá, y de más allá a más allá, y así sin límites hasta todo lo habido y por haber, esas conexiones, por aquí decir, esas conexiones las desconectamos, hemos decirlo así de claro, ¿no? ¿De acuerdo? Y en eso consiste el que le llamemos mota de polvo, ¿no? En eso consiste el que le llamemos mota de polvo, que digamos esta mota de polvo, Pues bueno, esta mota de polvo, a ver, ya quedó claro, incluso hablando de Kant en su momento, lo que pasa es que hay como otro matiz, pero vuelve a ser cierto eso de que aquí los materiales todos proceden de Kant, lo que pasa es que se les da la vuelta de una manera o de otra, ¿no? Pero todos proceden de Kant, ¿no? Entonces, ya quedó claro aquello de las nociones de totalidad, ¿no? Las nociones de totalidad, pues en Kant no hay, no se les da un estatuto de validez a las nociones de totalidad, es decir, se explica cómo surge, pero en el mismo modo de explicar cómo surgen queda patente que lo que ahí no hay no es un objeto de conocimiento válido, ni siquiera un objeto de decisión válida, sino simplemente algo que actúa como referente, pero que nunca es ni conocido ni tampoco decidido. En otras palabras, que no son posibles enunciados verdaderos o falsos acerca de eso, de uno todo, ¿no? Bueno, y entonces, hablando de Kant, el ejemplo que empleábamos precisamente de noción de totalidad era no directamente, o sea, precisamente para explicar que en Kant se veía cómo surgen esas nociones de totalidad, cómo surgen esas nociones, aunque al mismo tiempo resulta que no podían ser nociones ni cognitivamente ni prácticamente válidas, para explicar que Kant se veía cómo surgen esas nociones de totalidad, digamos, el argumento o la guía que utilizábamos era aquello de, vamos a ver, el conocimiento, o sea, no solamente no hay totalidad en el sentido de que no hay conocimiento de la totalidad del mundo, ¿no? O de que no se puede hablar del mundo en su conjunto, del universo, de como le queráis llamar a eso, sino que incluso el conocimiento de cualquier
de cualquier detalle, del último pelo de mi cabeza o de la última mota de polvo, ¿no? He ido al pelo ahora para que no sea siempre una mota de polvo, ¿no? Pero os dais cuenta de que es lo mismo, ¿no? Incluso el conocimiento de la última mota de polvo, incluso el conocimiento de la mota de polvo, siempre será un conocimiento parcial, un conocimiento susceptible de ulterior perfeccionamiento, ¿no? Susceptible de más detalles, susceptible de explicitar más las conexiones, ¿no? Susceptible de explicitar más las conexiones. Por ejemplo, en el terreno causal, ¿no? ¿Qué causas están implicadas? ¿Qué cosas están implicadas en que aquí en este momento haya una mota de polvo? Bueno, pues daremos unas causas, pero esas causas no solamente tendrán otras causas a su vez ellas, ¿no? Sino que además incluso esa acción causal que consiste en que ella determine que aquí hay una mota de polvo, tendrá unas condiciones, dependerá de otros factores. Es aquello de que la causa de que se haya roto la punta del lápiz es que has apretado demasiado. Sí, suponiendo que estemos considerando como fija la resistencia de la barra del lápiz, ¿no? O sea, el hecho de que la causa sea esa implica otros factores sin los cuales esa causa tampoco sería causa, ¿no? ¿De acuerdo? Y así se puede seguir, y cuanto más detalle requiramos, más se va ampliando el círculo de elementos a tener en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Más se va ampliando el tipo de elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, el conocimiento incluso de la última mota de polvo siempre será parcial. Siempre será parcial porque siempre será posible seguir inquiriendo detalles y condiciones de que las condiciones sean condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir entonces que la noción de conocimiento exhaustivo, es decir, de eso que no hay, el conocimiento siempre será parcial, incluso de la última mota de polvo, ¿no? Pero claro, eso de que siempre podemos seguir más allá, seguir inquiriendo más detalles y más causas de que esas causas puedan actuar causalmente, o sea, más condiciones para que las condiciones sean condiciones, quiere decir que efectivamente no hay nunca un conocimiento exhaustivo, pero lo que sí hay es algo así como la noción de un conocimiento exhaustivo precisamente con este papel de la noción de aquello a lo cual nunca se ha llegado. Y por lo tanto lo que significa es que siempre se puede seguir buscando más detalles, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, la noción de conocimiento exhaustivo no es una noción válida, pero es algo que tiene este valor de algo así como regla o de algo así como punto de referencia, etc. Bueno, pero lo que aquí nos interesa, esa noción de puesto que el seguir inquiriendo más detalles acerca de las causas y las causas de las causas o de las condiciones de las condiciones de las condiciones, lo que hace es ampliar cada vez más el círculo de elementos que hay que aducir. Eso quiere decir que el conocimiento exhaustivo, aunque solo sea de una mota de polvo, implicaría el conocimiento de todo. O sea, no hay nada que por definición no pudiese estar implicado en el hecho de que haya ahora una mota de polvo. Es decir, dado un hecho cualquiera, dado un episodio cualquiera, no hay nada que no pueda tener, por ejemplo, alguna relación causal con ese episodio. Todo lo débil que se quiera, no hay nada que esté excluido, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, el conocimiento exhaustivo de algo, aunque sea de una simple mota de polvo, el conocimiento exhaustivo de algo sería el conocimiento de todo. Por eso, justamente, ambas nociones son igualmente meras nociones que no tienen validez como conocimientos, ¿no? ¿De acuerdo? La noción de conocimiento exhaustivo de algún fenómeno, conocimiento exhaustivo de algún fenómeno es lo mismo, conocimiento exhaustivo de algún fenómeno es lo mismo. Oye, eso no se hace de manera tan ostentosa, O sea, a mí me da igual, ¿no? Pero a mí me da igual, lo que pasa es que puede, digamos, asustar a otros, ¿no? ¿Entiendes? O sea, es decir, que por lo menos se hace disimuladamente, ¿no? Bueno, vale. Yo sé que a mí me da igual, pero lo único que pasa es que yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo, ¿no? ¿Está claro? No puedo hablar en nombre de toda la gente que hay aquí, ¿no? ¿Entendido? Bien, y pudiera ser que alguien tuviese inconvenientes, porque en algún momento quisiese decir algo, quisiese preguntar algo y no quisiese que quede eso, ¿no? ¿Está claro?
Bien, entonces, vamos a ver. Bueno, me he perdido el hilo. Sí, a ver, pero no. Estaba diciendo que el conocimiento exhaustivo, de cualquier cosa, aunque sea de una mera mota de polvo, el conocimiento exhaustivo, puesto que cuanto más detalle se requiriese sobre las condiciones y las condiciones de que las condiciones sean condiciones, cuanto más detalle se requiriese, más se tendría que ampliar el círculo de cosas que hay que aducir, o de fenómenos que hay que aducir, puesto que no hay en principio nada que por definición, Sí, ya lo sé. No, es que, a ver, vale. No, es que quisiera explicar lo que he dicho hace un momento sobre el tema de las grabaciones, porque para que no se interprete mal. Cuando he dicho a mí no me importa, pero pudiera importarle a otros, quiero decir que el hecho de que eso, o sea, que efectivamente a mí no me importa, pero el hecho de que eso se note tanto, ¿de acuerdo? Me obliga a mí a autorizarlo o no autorizarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Me obliga a autorizarlo o no autorizarlo, cosa que yo no quiero hacer. O sea, lo que quiero es, digamos, lo que prefiero es no enterarme, ¿no? ¿Está claro? Porque por una parte, desautorizarlo no quiero, puesto que realmente a mí me da igual que me graben lo que sea, ¿no? Pero desautorizarlo no quiero, pero autorizarlo no puedo, porque significaría hablar en nombre de todos los presentes, cosa para la que no estoy legitimado. ¿Me explico? Puesto que cualquiera de los presentes podría en un momento hacer una pregunta, decir algo, etcétera, y también él tendría que autorizar o desautorizar. ¿Me he explicado, no? ¿Sí o no? O sea, es decir, que vamos a ver, siempre he procurado de ese tipo de cuestiones no enterarme precisamente para no tener que definirme, así de claro, ¿no? Porque el tener que definirme tiene este inconveniente, que si digo que no, puede parecer que soy yo quien tiene inconvenientes, y no es verdad, no tengo ninguno, ¿no? Pero si digo que sí, me estoy atribuyendo una representatividad del conjunto del grupo aquí presente que no tengo, ¿no? ¿Entendido? ¿Me habéis entendido, verdad? Bien. Bueno, entonces, a ver si ahora sí recupero el libro, si digamos el escrúpulo de conciencia se me va, y ahora sí recupero el fondo de la cuestión, ¿no? Vamos a ver. Decía, bueno, ha quedado claro entonces que, puesto que sobre cualquier detalle, cualquier mota de polvo, digamos, el avanzar en el detalle del conocimiento, aunque solo sea de esa mota de polvo, significa también ampliar el círculo de cosas que pudieran admitirse, ¿no? Entonces esto quiere decir que la noción de conocimiento exhaustivo, aunque solo sea de un mínimo fenómeno, coincide con la noción de conocimiento del universo. El universo. Bueno, esto lo habíamos visto siguiendo a Kant precisamente para indicar que ambas nociones, a saber, la de conocimiento exhaustivo, la de conocimiento exhaustivo de un fenómeno determinado, y la de conocimiento del universo, que ambas nociones son lo mismo en el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? La noción de conocimiento total quiere decir tanto la noción de conocimiento exhaustivo de algún punto, como la noción de conocimiento de la totalidad de los fenómenos, digamos el mundo o el universo, ¿no? El mundo o el universo, ¿no? Son la misma noción, las dos son la misma noción, ¿no? Bueno, con lo cual ya el propio Kant efectivamente nos demostraba que detrás de la mota de polvo está todo, ¿no? Lo que pasa es que para Kant esa noción de el todo era un puro referente al cual no se le atribuía valor de objeto posible de conocimiento. Ya lo vimos en su momento, ¿no? Un puro referente al cual no se le atribuía valor de objeto posible de conocimiento.
Es decir, que en definitiva todo hablar de el todo, todo hablar de el todo, todo hablar del universo, pues nunca podría generar, nunca podría dar lugar a enunciados válidos, a enunciados que hubiese un fundamento para caracterizar como verdaderos o falsos, ¿no? Pero bueno, con esto, bueno, primero ya sabemos que entre tanto esto ha dado la vuelta, es decir, que el material procede de Kant, lo que pasa es que ahora se le ha dado la vuelta, porque ahora sí se considera, por el contrario, que el problema es precisamente el de cómo es posible referenciar uno, ¿no? Ya hemos visto cómo ha dado la vuelta esa situación, ya hemos visto siguiendo aquí y luego ese cómo ha dado la vuelta esa situación. Pero en todo caso, lo que hemos dicho, lo que hemos ya siguiendo a Kant, efectivamente demuestra algo así como que la mota de polvo en realidad representa el universo, ¿no? ¿Me explico? La mota de polvo representa el universo. Ahora bien, la pregunta que suscitaba todo esto, era, bueno, y entonces, digamos, bueno, la mota de polvo representa el universo, ¿no? Y por lo tanto hay una referencia al uno todo, y decíamos en toda referencia al uno todo debe haber una contradicción, debe haber un fracaso interno, decíamos, ¿no? Decíamos, toda referencia, como hemos visto con la mota de polvo, lo es a uno todo, lo es al universo, ¿no? Toda referencia lo es a uno todo, toda referencia lo es a lo absoluto, pero la referencia a lo absoluto, precisamente porque es referencia, delimita y por lo tanto no servirá para expresar lo absoluto, por lo tanto eso habrá una contradicción, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que no vemos ninguna contradicción en el hecho de referirnos a una mota de polvo? ¿Cómo es que no vemos ninguna contradicción en el hecho de referirnos a una mota de polvo? Entonces empezaba a contestar, ¿cómo es que no vemos ninguna contradicción en el hecho de referirnos a una mota de polvo? O sea, estamos asumiendo que tiene que ser contradictorio, puesto que es en realidad referencia a lo absoluto, y referencia a lo absoluto equivale a necesario fracaso, puesto que lo absoluto no puede ser objeto de ninguna referencia ya que no se puede delimitar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que no vemos ninguna contradicción? Y la respuesta es, bueno, porque la respuesta es que precisamente cuando decimos esta mota de polvo, por el hecho de nombrarla así, estamos, digamos, prescindiendo de todas esas conexiones y de todos esos factores y condiciones de que las condiciones sean condiciones que habría que alegar para una perfecta referencia a la mota. Es decir, cuando estamos refiriéndonos a la mota de polvo, estamos refiriéndonos a la mota de polvo de una manera por principio incompleta. Decimos la mota de polvo, pero en realidad no estamos refiriéndonos a la mota de polvo con todas sus consecuencias. Si estuviésemos refiriéndonos a la mota de polvo con todas sus consecuencias, entonces sí que estaríamos mencionando el uno todo y por lo tanto inevitablemente caeríamos en una contradicción, ¿no? ¿Está claro? Puesto que sería mencionar el uno todo, y ya hemos dicho que si es uno todo precisamente no puede ser mencionado porque cualquier mención recorta, cualquier mención delimita. Entonces, ¿por qué en la mota de polvo no encontramos ninguna contradicción? No encontramos ninguna contradicción porque, por así decirlo, desconectamos conexiones que sin embargo hay. Desconectamos conexiones que sin embargo hay. Un momento. Es decir, que hemos dicho que el conocimiento, el perfecto de la mota de polvo implicaría más y más y más hasta implicar todo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, pero normalmente cuando le llamamos mota de polvo, simplemente esa posibilidad de ampliar, digamos, la recortamos. Esto, perdón, es que quiero meter una palabra antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Esto es algo que Hegel muy sorprendentemente designa o caracteriza con la palabra con una palabra que puede sorprender, que es abstracción. Abstracción. Vamos a ver. Abstracción es separar aquello que de suyo no se puede dar separado, incluso es impensable separarlo, ¿no? Pero que, por las razones que sea, decidimos, en un momento dado, pues, digamos,
considerar solo hasta aquí y pasar de lo demás. Pasar de lo demás, aunque lo demás sea inseparable de eso que consideramos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, abstracción, por lo tanto, es no considerar cosas que, sin embargo, sí que son efectivamente inseparables de aquellas que se están considerando, ¿no? O sea, digamos, abstracción es cortar por donde de suyo no se puede cortar, ¿no? ¿De acuerdo? Abstracción es cortar por donde de suyo no se puede. De hecho, efectivamente, cuando decimos abstraer algo, queremos decir efectivamente arrancarlo de su contexto propio, ¿no? Abstraer algo quiere decir arrancarlo de su contexto propio. Y cuando decimos no abstraer algo, sino hacer abstracción de algo, cuando decimos hacer abstracción de algo, pues lo que estamos queriendo decir es dejar fuera algo que sin embargo es inseparable de lo que estamos considerando, ¿no? Cuando decimos hacer abstracción de algo, lo que queremos decir con eso es no tomar en consideración algo que sin embargo sí que está esencialmente vinculado a lo que tomamos en consideración, ¿no? Es decir, la abstracción quiere decir un recorte artificial de contenidos, por así decirlo, ¿no? Recorte artificial de contenidos. Entonces, un momento. Paradójicamente resulta que lo que estas paradojas son normales en el ámbito de la filosofía, paradójicamente resulta que justamente lo que nosotros solemos llamar en el lenguaje ordinario y cotidiano lo concreto, justamente en el sentido de Hegel es lo más abstracto, ¿de acuerdo? Evidentemente, para el lenguaje ordinario y cotidiano, la mota de polvo es el paradigma mismo, el modelo mismo de lo concreto, ¿no? Más concreto imposible, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, en el sentido propio, en el sentido que realmente tiene en principio la palabra abstraer, es un verbo latino, abstraere, que es separar lo que de suyo no está separado, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido que tiene en latín la palabra, que es la lengua que pertenece, la palabra abstraere, pues efectivamente eso que llamamos lo concreto es justamente lo más abstracto, ¿no? Justamente lo más abstracto, puesto que consiste precisamente, o sea, el nombrarlo así como tal mota de polvo, concreta, consiste precisamente en pasar de sus conexiones y las conexiones de sus conexiones y las conexiones de las conexiones de sus conexiones, que realmente son parte esencial en que la mota de polvo esté ahí, ¿no? Son parte esencial en que la mota de polvo esté ahí, ¿de acuerdo? Pero que al mencionar la mota de polvo sola, las dejamos fuera. Las dejamos fuera, digamos, realmente hacemos abstracción de ellas, ¿no? Hacemos abstracción de ellas. Entonces, eso de... Perdona, ya sé que es que no quiero cortar ahora porque luego volvemos a perder mucho tiempo en reenganchar, ¿no? Vamos a ver. Decía, esto de que al decir mota de polvo, al decir la mota de polvo, estamos hablando de una manera abstracta, estamos precisamente por eso llamamos mota de polvo, estamos haciendo profesión de dejar fuera conexiones que sin embargo son absolutamente esenciales o pertenecen esencialmente a que aquí ahora haya una mota de polvo, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto que no son de suyo separables, las separamos por un acto, digamos, arbitrario o a lo mejor que tiene tal o cual justificación, pero que es un acto contingente nuestro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto de que hagamos abstracción de es justamente lo que hace que no encontremos contradicción al final, ¿de acuerdo? Es justamente lo que hace que no encontremos contradicción. O sea, esto responde a la pregunta de hace un momento de si toda determinación se refiere en el fondo al uno todo, y una referencia al uno todo implica una contradicción, entonces ¿por qué no encontramos contradicción en cada mota de polvo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Por qué no encontramos contradicción en cada mota de polvo? Respuesta, pues porque hacemos abstracción de todo aquello de lo que haya que hacer abstracción para que no haya una contradicción. ¿Está claro? Para que no haya una contradicción. Lo que Hegel llama la ternura hacia las cosas, ¿no?
pretende evitar que las cosas se contradigan, ¿no? Para eso, pues, cada vez que mencionamos una cosa, lo que ponemos en marcha es un mecanismo de abstracciones que hace que, en efecto, la cosa quede delimitada sin contradicción, pero queda delimitada sin contradicción porque queda delimitada falsamente. ¿Está claro? Queda delimitada sin contradicción porque queda delimitada falsamente. Es decir, porque cortamos por donde de suyo no hay corte. ¿Entendido? Cortamos por donde de suyo no hay corte. Dejamos fuera elementos que, sin embargo, pertenecen esencialmente al hecho de que aquí hay una mota de polvo. Por eso, efectivamente, cuando hablamos de mota de polvo, es verdad que, de hecho, no mencionamos el uno todo. Mencionamos solo la mota de polvo, pero eso es porque recortamos, ¿no? Porque recortamos, o sea, porque prescindimos de cosas que, sin embargo, son inseparables. Sí, que no, pero tiene la respuesta. La respuesta es a la pregunta que tiene. ¿La respuesta que he dado? ¿Era del idealismo? No, la respuesta que yo ahora he dado es de Hegel. Ni siquiera... A ver, sí, es una respuesta que está dentro, bueno, es una respuesta que en principio, así como tal respuesta general, no negaría a ningún idealista, pero que forma parte de la argumentación de Hegel. ¿De acuerdo? Forma parte de la argumentación de Hegel, la argumentación con la que he empezado de alguna manera sin avisar, ¿no? Está todavía en la pregunta porque así he avisado como por casualidad, ¿no? De que ahora ya estábamos, digamos, pasando a Hegel. He avisado como por casualidad, lo cual es bueno porque aquí lo que nos interesa es el fondo de la cuestión, no es el personaje, y por lo tanto lo importante es seguir la argumentación, ¿no? Pero bueno, también tenemos que enterarnos, ¿no? De que ahora ya estamos hablando en cierta manera de Hegel, pero de todas maneras lo importante es que se siga la argumentación, ¿no? Bueno, estamos hablando desde Hegel desde el momento en que dijimos, desde el momento en que dijimos que si las determinaciones siempre se refieren a lo absoluto y por lo tanto tienen que ser un fracaso interno, ¿no? Ese fracaso es interno, puesto que es inherente a la determinación el referirse a lo absoluto, por lo tanto tiene que ser un fracaso interno. Entonces, ¿qué necesidad hay? Estamos al comienzo de la clase de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de darle a ese fracaso el carácter de fracaso no interno, sino de fracaso en la exégesis o en la interpretación o en la hermenéutica de una figura que tenemos delante, que es lo que de alguna manera hacía Schelling, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que efectivamente en Schelling también hay ese fracaso, y también hay ese fracaso como referencia al uno todo, pero eso en Schelling está asociado con que se pone en la base una especie de presencia intuitiva del uno todo que se trataría de interpretar conceptualmente, y ahí estaría el fracaso, ¿no? Y esa especie de presencia intuitiva que se pone en la base, pues es lo que hemos asociado con lo estético, es lo que constituye la reinterpretación schellingiana de lo estético kantiano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando desde Hegel desde el momento en que hemos preguntado, bueno, ¿y qué falta hacer esto? ¿Qué falta hacer esto? Si en la determinación misma tiene que haber un fracaso interno, tiene que haber una contradicción interna, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que haber una contradicción interna derivada, del hecho de que la determinación como tal determinación se refiere al uno todo, ¿no? Se refiere al uno todo, y al mismo tiempo la determinación como tal determinación se refiere al uno todo y al mismo tiempo la referencia al uno todo, la referencia al uno todo tiene que ser un fracaso por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, ese carácter de referencia al uno todo es un carácter de la propia determinación, de cualquier determinación, y como esa referencia tiene que generar un fracaso, puesto que cualquier referencia al uno todo delimita y por lo tanto ya no es referencia al uno todo, ¿no? Incluye pues una contradicción, ¿no? Incluye pues una contradicción, y por lo tanto cualquier determinación tiene ese carácter de referencia al uno todo, entonces cualquier determinación tiene que ser internamente contradictoria, ¿no? Cualquier determinación tiene que ser internamente contradictoria, ¿y por qué no lo parece? Y esa es la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Y por qué no lo parece? Y aquí ya sí que es literalmente Hegel el que contesta ¿por qué no lo parece? No lo parece porque hacemos eso que hemos llamado abstracción. Es decir, porque cortamos por algún punto. Eso, porque cortamos por algún punto. O sea, no lo parece porque dejamos fuera de consideración una serie de elementos que sin embargo son inherentes a que aquí haya un, ¿no?
No lo parece porque hacemos abstracción. No lo parece porque recortamos lo que haya que recortar, digamos, para que la contradicción no se perciba, ¿no? Para que la contradicción no se perciba, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto sí es de Hegel, porque también hay más de un escrito en el que aparece esa temática de que lo que es abstracto, y lo que es abstractísimo precisamente es el pensamiento llamado cotidiano, que se ocupa de las cosas, de las llamadas cosas concretas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque las llamadas cosas concretas son precisamente las cosas máximamente abstractas, ¿no? ¿De acuerdo? Las llamadas cosas concretas son precisamente las cosas máximamente abstractas, puesto que se delimitan de una manera perfectamente consistente, es decir, que evita toda contradicción por la vía de cortar en un punto determinado la pregunta de, bueno, ¿y a esto qué es inherente? ¿Y a eso otro qué otra cosa es inherente? Etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, las cosas concretas son las cosas máximamente abstractas, porque cada una de ellas, digamos, se delimita precisamente, bueno, pues dejando fuera, haciendo abstracción de conexiones y conexiones de conexiones y condiciones y condiciones de condiciones que sin embargo pertenecen de manera esencial, inseparable e inevitable al hecho de que en este punto y en este momento hay estamos. Bien, entonces, no parecen contrarias porque hay abstracción, ¿no? La percepción de la contradicción depende solamente de la eliminación, digamos, de la abstracción. Depende solamente de la eliminación de la abstracción. De ahí que Hegel llegue a afirmar, que, vamos a ver, toda determinación, que precisamente la contradicción interna, es una marca característica de lo verdadero, es decir, de toda determinación verdadera. Toda determinación verdadera, toda determinación que no es una arbitraria abstracción, sino que es una percepción de lo que hay, en definitiva acabará revelándose contradictoria. Toda determinación que no es una arbitraria abstracción, bueno, arbitraria en función de motivos pragmáticos muy importantes, pero ajena a la cosa misma, ¿no? Ajena a la cosa misma. En todo caso, lo de arbitraria abstracción es una redundancia, ¿no? Pero se dice así, se dice así para insistir, ¿no? La abstracción siempre es arbitraria, puesto que por abstracción se entiende precisamente separar aquello que no está separado en la cosa misma, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, y lo de arbitrario quiere decir evidente que no viene dado por la cosa misma, ¿no? Que no viene dado por la cosa misma, ¿no? Es algo que hacemos, Bueno, entonces, efectivamente, Hegel llega a decir que la marca, que una de las marcas, o que característico de cualquier determinación verdadera, es decir, de cualquier determinación que sea en efecto una percepción de la cosa, y no una abstracción, por tanto, arbitraria, la marca será efectivamente el que se contradirá. El que se contradirá, ella, cuidado, porque ahí siempre hay quien toma esto en el sentido de, bueno, entonces vamos a jugar a contradecirnos, porque si nos contradecimos tendremos razón. No es eso, ¿de acuerdo? No es eso. Lo que es marca de verdad en la cosa es que la cosa ella misma se contradiga independientemente de nuestros esfuerzos por ser perfectamente coherentes, ¿no? ¿De acuerdo? Es que la contradicción venga de la cosa, no de la falta de cuidado del dicente, ¿no? ¿De acuerdo? No de la falta de cuidado del dicente. O sea, en otras palabras, que la contradicción sea fenomenológica, que comparezca a ella sin dejarse, o sea, sin que la busquemos, Es decir, el investigador, el pensante, por supuesto que pretende ser lógico, ¿de acuerdo? Pretende ser lógico, lo que pasa es que en esa pretensión de ser lógico precisamente le salen contradicciones, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se busca la contradicción, no se busca la contradicción, simplemente se la encuentra, ¿no? Se la encuentra. Sí, las circunstancias que rodean a cada mota de polvo son diferentes. El fracaso no debería ser tan... Seguramente.
O sea, esto tiene, no ya a cada mota de polvo, sino a cualquier determinación que planteemos. Sí, esto anota eso. Eso es algo de lo que haremos uso dentro de un rato, ¿no? Es algo de lo que haremos uso dentro de un rato. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos hay efectivamente una determinación que sea verdadera, es decir, que no sea una abstracción arbitraria, ¿no? Que no sea un recorte que nosotros hemos hecho en virtud de esa ternura en la que hablábamos hace un momento, ¿no? Que no sea un recorte que hemos hecho, sino que sea verdadera, pues efectivamente surgirá, insisto, no porque la busquemos, sino precisamente surgirá por su propia inevitabilidad o por su propia ineludibilidad, un fracaso interno, o sea, cuidado. De aquí el concepto de contradicción. Schelling no decía contradicción, porque en Schelling el fracaso era fracaso a la hora de interpretar cierta figura, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora no, ahora el fracaso es interno, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora el fracaso es interno, por eso sí le llamamos contradicción, y sí se le llama contradicción, ¿no? El fracaso es interno, porque por el medio Hegel nos ha dicho, y habrá que ver si tiene razón o no, ¿no? ¿De acuerdo? Por el medio Hegel nos ha dicho que este fracaso es inherente al hecho mismo de que haya determinación, puesto que toda determinación en el fondo pretende ser lo de lo absoluto, y en ello hay una contradicción, ¿no? ¿De acuerdo? Y que por tanto no hace falta dar de esa contradicción una interpretación exegética, una interpretación en términos de... O sea, no hace falta dar de ese fracaso, no hace falta dar de ese fracaso una interpretación en términos exegéticos, en términos de fracaso a la hora de conceptuar tal figura, ¿no? Sino que ese fracaso es interno, es inherente a la determinación como tal, y por tanto es una contradicción interna de la determinación tan pronto como esa determinación la hagamos aparecer con todas sus consecuencias, es decir, sin el juego, sin lo de la abstracción, sin el recurso de la abstracción que precisamente empleamos para evitar esa contradicción, para evitar esa contradicción. Bueno, entonces vamos a ver. Una primera cosa, o casi mejor, primero hacemos la pausa, ¿no?